En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Victoria sobre la muerte, capítulo 1, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito, llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Esta semana trataré un tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros, sin excepción alguna. Mi tema es Victoria sobre la muerte. ¿Hay algo en usted que hace que se sobrecoja de miedo solo por un momento a la mención de la palabra muerte? ¿Es su primera reacción la de cambiar a otro programa? Si es así, es una indicación segura que usted en particular necesita mantenerse en sintonía con ese programa y escuchar atentamente lo que voy a decir. En nuestra cultura contemporánea hay una tendencia a quitar cualquier cosa que pueda ser desagradable o dolorosa al concepto de la muerte. Se han introducido ciertos cambios sutiles en la terminología. Ya no decimos funeraria, lo que decimos es sala del eterno descanso o capilla del eterno reposo. Ya no hablamos de cementerio, sino que decimos camposanto o jardín de recuerdo. Y cuando el cuerpo de una persona fallecida es velada antes de un entierro, se hace todo lo posible para minimizar los cambios causados por la muerte. He oído argumentos psicológicos que están a favor de esos cambios, a los cuales no me interesa responder. Sin embargo, me preocupa que olvidemos una verdad simple, objetiva e incambiable. La muerte es real, desagradable, dolorosa y cruel. Cualquier forma de ver la vida que no acepte esta verdad es engañosa e irreal. Cualquier filosofía o religión que no tenga una respuesta positiva a la verdad de la muerte es ineficaz para satisfacer las necesidades de la humanidad. Lo que distingue a la fe cristiana de las demás filosofías y religiones es que tiene una respuesta positiva y probada de la muerte. Hoy me voy a basar en 3 cosas para tratar este tema: las Escrituras, mi experiencia personal y mi observación personal. Veamos primero lo que dicen las Escrituras. Pablo nos habla en 1 Corintios 15:16, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo, es el enemigo universal de toda la raza humana. Ahora voy a hablar de mi propia experiencia, siendo un hombre de más de 60 años de edad. He sufrido, por supuesto, la pérdida de parientes cercanos y personas queridas. Mi padre, mi madre y sobre todo una amada esposa con quien compartí 30 años de matrimonio feliz. También puedo compartir de mi experiencia personal. Durante la Segunda Guerra Mundial serví como enfermero en los campos de batalla y en los hospitales del norte de África, y por supuesto que me encontré con la muerte muchas veces. Y además como ministro he aconsejado y ayudado a los que han perdido seres queridos. Así que no estoy hablando meramente de la teoría o de mi entrenamiento ministerial, estoy hablando de las realidades de la vida como yo las he visto y vivido. A través de los tiempos el hombre ha reaccionado frente a la muerte en muchas formas diferentes. Una de esas formas es con el cinismo, expresado en un cuadro de ciertos hombres enfrentados a la realidad inminente de la muerte. En Isaías 22:13 dice así: «He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos». Eso es simplemente cínico. Comamos y bebamos, la muerte viene pronto. Otra reacción es el pesimismo. Esto era muy común en la Europa medieval. Sobre la totalidad de la sociedad medieval prevalecía un sentimiento de muerte. Aparecía en todas sus cartas, en su religión, en sus libros y hasta en su arte. Además de las anteriores, otra reacción es la que yo llamaría preocupación mórbida. Esa actitud la describe el poeta inglés T.C. Eliot. Él escribe lo siguiente de un poeta de la época isabelina en Inglaterra, que se llamaba Webster. Webster está muy poseído de la muerte. Él veía la calavera bajo la piel y criaturas subterráneas sin pecho se recostaban con una sonrisa sin labios. Era un hombre cuya mente estaba totalmente ocupada en la muerte. Otra actitud es el escapismo. En realidad, esa es la actitud de muchas sectas y filosofías orientales que llaman nuestra atención hoy en día. Se trata de liberar al individuo de su ser personal hacia un tipo de existencia vaga e impersonal que en el lenguaje de estas sectas se llama nirvana y otros nombres. Sin embargo, eso es irreal. Además, eso no es bíblico. Yo mismo estuve en ese tipo de estudios inculto por un tiempo cuando era joven y no encontré nada más que frustración. No hallé la realización. Veamos lo que dicen las Escrituras acerca de la muerte en Hebreos 8:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio,
Alguien dijo: usted podrá perderse todas las citas que hizo durante su vida, pero hay dos a las que tendrá que asistir. La primera cita es la muerte y la segunda es el juicio. La Biblia revela claramente que hay una existencia continua y consciente después de la muerte, y también una responsabilidad personal por lo que hemos hecho en nuestra vida. La palabra responsabilidad no es muy popular en nuestra cultura contemporánea. Hay una tendencia a evitarla, pero el hecho permanece. Está señalado que el hombre muere y después de eso viene el juicio. Nosotros seremos responsables de nosotros mismos. Cuando la medicina moderna se encuentra con un problema físico, busca proveer tres cosas: un diagnóstico, un pronóstico y un remedio. El diagnóstico revela la causa del problema, el pronóstico distingue el camino que seguirá la enfermedad y el remedio es, por supuesto, la solución al problema. Cuando nos enfrentamos al problema de la muerte, la Biblia nos da esas tres cosas: un diagnóstico, un pronóstico y un remedio. Veamos primero el diagnóstico, la causa de la muerte. Esto es expuesto muy sencillamente en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la muerte vino a través del pecado. Si nunca hubiese habido pecado, nunca hubiese habido muerte. Pero porque todos los hombres hemos pecado, la muerte nos ha venido a todos. Pablo dice en 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es un aguijón? Él es medio por el cual algún tipo de insecto ayuda a su veneno en el cuerpo de su víctima y produce así un resultado o una consecuencia negativa. Así que el medio por el cual la muerte inyectó a nuestros cuerpos con su corrupción y su perdición fue el pecado. El pecado fue el aguijón que inyectó el veneno de la muerte. Veamos ahora el pronóstico. La Biblia dice que la muerte sigue en tres etapas sucesivas. La primera etapa es la muerte espiritual. Dios le advierte a Adán sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal en Génesis 2:17 y dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Note que dice: el día que de él comieres morirás. Adán vivió unos 900 años más, pero en el mismo día que pecó fue separado o alienado de una vida con Dios, y en ese momento murió espiritualmente. Pablo habla de la vida de los que se han hecho cristianos antes de conocer a Jesús y dice lo siguiente en Efesios 2:1: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro que eso no es una muerte física sino espiritual, una separación de Dios. Una vez que el espíritu del hombre fue separado de Dios por el pecado, su vida física se hizo como una batería que no se puede recargar. Siguió por un tiempo, pero después de un tiempo tenía que acabar. La segunda etapa es la muerte física. La muerte física es a lo que llamamos la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Pero en realidad no hay ningún cambio en la condición de los dos. La tercera fase o etapa es lo que la Biblia llama la segunda muerte, y esto es algo que se conoce solamente a través de la revelación de las Escrituras. Leamos en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al estudiar el cuadro que nos presenta el Apocalipsis podemos ver dos cosas muy importantes. La primera cosa es que esta muerte segunda es final, es eterna. Es la expulsión irrevocable de la presencia de Dios. No hay regreso de la segunda muerte. La segunda cosa es que no es una sensación de la conciencia. Nunca hay una pérdida de conciencia. La personalidad se mantiene consciente en esa vida y en el más allá para siempre. No podemos escapar nunca de nuestra conciencia. Voy a repasar rápidamente esas tres fases. El pronóstico del curso de la muerte en la vida humana. La primera fase es la muerte espiritual, la separación del alma del hombre de Dios por el pecado. La segunda fase es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Y la tercera fase es la expulsión final e irrevocable de la presencia de Dios, pero sin perder la conciencia que es llamada la segunda muerte. En mis charlas próximas de esta semana hablaré de remedio bíblico para la muerte. Nuestro tiempo de hoy ha terminado. Estaré mañana a la misma hora para hablar del dador y del hurtador de la vida.